tenemos este maravilloso y espectacular mensaje que nos habla acerca del paralelismo entre los tiempos de Noé y los tiempos actuales que estamos viviendo, ¿ok? Más como en los días de Noé, ¿ok? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a colocar ese mensaje delante de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias. Amén. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Queremos venir delante de tu presencia, humillarnos delante de tu trono de gracia, Señor. Y estamos aquí dispuestos para servirte una vez más, para predicar tu palabra, pero también para recibirla, Señor, para que tú nos moldees, para que tú nos instruyas y nos corrijas a través del consejo de tu voz. Quiero, Padre, pedirte que unjas este mensaje, Señor, que tomes el control de los aires en este lugar, tomes el control de mi vida, de mi garganta, de mi lengua y de mi voz para predicar tu palabra con denuedo, poder y autoridad. Úsame, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y dame denuedo para predicar este mensaje, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas, que sé que están guardaditos en sus casas, nutriéndose, haciendo iglesia en la casa. Gloria al nombre de Jesús. El diablo ha querido cerrar muchas iglesias, de verdad, pero realmente se ha abierto una en cada hogar, ¿ok? Es tiempo para aprovechar este tiempo. Aún dice la palabra en Efesios capítulo 5, quiero que me acompañen como versículo de introducción. Efesios capítulo 5, versículo 15. Amén. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ok? Estos tiempos, mis hermanos, hay que aprovecharlos al máximo. Es tiempo de levantar altar a Dios, de volver nuestros ojos a Dios, y más nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Vamos a continuar donde quedamos ayer. Gloria al nombre de Jesús. Mis hermanos, después del diluvio, la historia humana comenzó con la familia de Noé. Dios entonces hizo énfasis en el significado especial y en la santidad de la vida humana. Al hablarles a Noé y a sus hijos, Dios les dijo: porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la derramaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, derramaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso está en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. ¿Ok? Después de este decreto, mis hermanos, Dios designa establecer un pacto con la humanidad, y es cuando coloca el arco iris como señal del pacto, prometiendo de esta manera que Dios nunca más volvería a destruir a la humanidad y a todos sus habitantes en la tierra con un diluvio, en agua. Pero nunca dijo que con fuego, no, porque vemos para el final de los tiempos que la tierra será destruida en fuego, según la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, del 9 en adelante. ¿Ok? Génesis, quiero que me acompañen a Génesis capítulo 9, y vamos a leer el versículo 11 al 17. Génesis capítulo 9, del 11 al 17. Hoy, Dios mediante, vamos a terminar esta enseñanza acerca de los tiempos finales, ¿ok? Acerca de las condiciones de la sociedad en los tiempos de Noé comparado con nuestra sociedad, ¿ok? ¿Cómo está la sociedad en esos tiempos sumergida en el pecado, en la degradación, en la perversión, en tanta cosa? ¿Ok? Génesis 9:11 dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto. Subraya esto, por favor.
esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. O sea, Dios establece el pacto como señal para nunca más, y es perpetuamente, para nunca más volver a destruir la humanidad con un diluvio. Versículo 13 dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, hablando del arco iris. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Hay que entender, mis hermanos, que la palabra pacto proviene de la palabra hebrea brit o berit, que significa acuerdo, alianza, herencia o testamento. ¿Ok? Y en la Biblia hay establecidos 7 pactos. ¿Ok? Ese sería el pacto noágico, que Dios establece a través de Noé un pacto con la humanidad, y la señal de este pacto es el arco iris. Hay que entender que el que hace pacto es Dios con el hombre, no el hombre con Dios, como en muchas iglesias pretenden enseñar y mal enseñar, ¿ya? Porque es Dios el proponente y juez, y no puede el hombre hacer pacto con Dios. ¿Ok? Puede hacer un voto delante de Dios. Un pacto entre semejantes que sí es válido, por ejemplo, es el matrimonio. ¿Ok? Un presidente o un rey, cuando va a una nación a hacer un acuerdo, una alianza, puede ser para no ir a la guerra o tratados comerciales, en fin, ¿ya? Pero los pactos bíblicos los establece Dios con el hombre, porque el proponente y juez, que es Dios, da el estatuto y da la ordenanza, la ley y el precepto. Si nosotros hacemos un pacto ante Dios o un pacto con Dios, ¿ok? Dios tendría que sujetarse a una ley que le coloquemos nosotros. Sería como ilógico y contradictorio, ¿verdad? No debe ser así. Por eso una iglesia que te enseña a pactar, sal corriendo de allí, porque te están atracando, no te está enseñando doctrina. ¿Ok? Aquí no es el tema hoy. ¿Ok? Si las instrucciones, mis hermanos, de Dios de respetar la vida se hubiera seguido a lo largo de toda la historia, esto hubiera hecho que la santidad de la vida humana fuera respetada. Ahora, como en los días de Noé, estamos viviendo una cultura creciente de evidente irrespeto por la vida humana. Vemos que homicidio se comete tras homicidio, violencia. El carácter de los hombres en estos tiempos se ha vuelto un carácter violento, agresivo, en fin. Y fue dicho también por los profetas y por nuestro mismo Señor Jesucristo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, que la tierra se llenaría de violencia para el final de los tiempos, habría terrorismo, en fin, como dice Jesucristo mismo en Lucas capítulo 21. Véase el versículo 9 al 11, ahí está. Lucas capítulo 21, del 9 al 11. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no es o no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. ¿Ok? Habrá terror, terrorismo, en fin. ¿Ok? El diluvio, mis hermanos, en los días de Noé, el cual consumió la tierra, sus habitantes, los moradores de la tierra, que en aquel tiempo estaban llenos de violencia y de maldad, y aún el fuego destructor que consumió a los moradores de Sodoma y de Gomorra en los tiempos de Lot. Estos dos eventos se convirtieron, hermanos, a partir de allí, y quedó plasmado en la Biblia, ambos eventos en el libro de Génesis,
quedó ahí plasmado, mis hermanos, como un ejemplo perdurable para los que han de vivir en desobediencia y en pecado. Para la gente que ha de vivir fuera de la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. El apóstol Pedro repitió la conexión que Jesús había hecho de estos dos eventos, explicando que Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Ok? Esto lo habla el apóstol Pedro. ¿Ok? Sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniendo de ejemplo, que quede esto claro, a los que habían de vivir impíamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, del 5 al 6. Ahora, más adelante, en este mismo capítulo de Segunda de Pedro, bendito es el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Pedro 2 dice, el versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguen la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Ok? Si leemos Colosenses capítulo 3 versículo 5, Colosenses capítulo 3 versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, subraya esto por favor: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ok? O sea, la ira de Dios se revela, mis hermanos, como dice en Romanos capítulo 1, 18, se revela desde el cielo. ¿Ok? Contra toda impiedad de los hombres, así lo dice claramente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Amén. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ok? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual dice la Biblia que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. El versículo 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, es decir, enfermedades venéreas. ¿Ok? Comparemos, mis hermanos, con Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Vamos un momento a Lucas. La Biblia, por donde la veamos, mis hermanos, apunta a la santidad de Dios. Amén. Ahora la Biblia dice que tenemos por fruto la santidad y como fin la vida eterna. Y dice que os apartéis de inmundicia y de fornicación. ¿Ok? Y precisamente la sociedad prediluviana y la sociedad en los tiempos de Lot, con las sociedades de
las ciudades de Sodoma y de Gomorra precisamente estaban envueltas en estos pecados. Pasiones desordenadas, vicios contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, tal cual, mis hermanos, como en estos tiempos está pasando. ¿Ok? Amén. ¿Cómo pretendemos pensar, mis hermanos, que Dios se va a quedar con las manos cruzadas? De ninguna manera. Independientemente, mis hermanos, que esta plaga de coronavirus, esta pandemia que está azotando los 5 continentes del mundo, ya más de 180 países, esto, mis hermanos, es un juicio de Dios sobre el mundo. Independientemente que lo provocaron en un laboratorio con fin bioterrorista, con el fin de crear colapso económico, con el fin de diezmar la población mundial, porque eso es lo que se ha propuesto en sí las grandes élites. Sea como sea, mis hermanos, Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Gloria al Ni Señor. una hoja de un árbol se cae sin su voluntad. Amén. 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 Dios ha permitido que pase esto, Él es soberano, Él puede decir no. Ahora, Él mismo es el único que puede detenerlo. Es el único que en estos tiempos puede detener esta pandemia. Mire que hasta la fecha no se ha conseguido la cura. Y dicen los científicos que puede demorarse hasta 12 meses. Por ahí ya parece que Israel tiene la cura. La cura hasta la pueden tener, mis hermanos. Está la enfermedad, pero hasta que ellos no tengan sus resultados, no van a soltar la cura. De una u otra forma, mis hermanos, esto es juicio. Y la profecía se apresura al fin, porque Jesús nos habló que vendrían antes de su venida pestes. Y seguida de las pestes vienen las hambres. ¿Ok? Vamos a Lucas capítulo 17, 26, 30, para que veamos, hermanos, cómo Jesús hace un paralelismo entre los tiempos de Noé y los tiempos actuales. Dice el versículo 26 de Lucas 17: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿Ok? Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Nos está hablando de una sociedad que va a ser muy similar, va a tener los mismos caracteres, las mismas características de la sociedad prediluviana y de la sociedad en los tiempos de Lot, con Sodoma y Gomorra. Y si vamos a ver la sociedad en esos tiempos, está igual, creo que hasta peor. ¿Ok? Hermanos, a través de toda la historia humana se han cometido muchos males. ¿Por qué entonces Dios no castigó a cada generación de la humanidad con su comportamiento pecaminoso? ¿Por qué Dios más bien no castigó a toda la sociedad según la época por su comportamiento pecaminoso contra Él? Una razón es que Dios es paciente y es misericordioso. Dios es paciente y misericordioso con el hombre, con su creación. Y no se deleita en la destrucción del impío, como lo dice Ezequiel capítulo 33, 11. En su sabiduría, Dios algunas veces decide mostrar paciencia y compasión. ¿Ok? Miremos Ezequiel capítulo 33, 11. Ezequiel capítulo 33, 11. Dice la palabra así, Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Tremendo, ¿no? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Asimismo, como en 2 de Pedro 3:9,
Dice, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. En Éxodo capítulo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, Dios ha visitado la tierra. ¿Y cómo la ha encontrado? Como en los tiempos, incluso hasta peor que en los tiempos anteriores, en Sodoma y Gomorra y los tiempos prediluvianos. Dios visita la tierra, mis hermanos. Amén. ¿Y qué está viendo? Maldad, impiedad, aberración sexual, fornicación, inmundicia, apostasía. ¿Ok? El Salmo capítulo 103, del 8 al 10, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando la Biblia dice que Dios es lento para la ira, es porque Él tarda. Él se deleita en misericordia, Él aguanta un poco, pero llega el momento que tiene su tapa y se le rebosa. ¿Ya? Y eso es lo que ha pasado en estos tiempos con Dios. Él es misericordioso, sí. Él es clemente. Es lento para la ira, lo cual indica que Dios se aira. Él se enoja con el pecado. Y grande en misericordia. La misericordia de Dios es tan grande en estos tiempos que ha permitido todo esto, mis hermanos, porque está preparando a la iglesia para el arrebatamiento. Dios está, como dije al principio de las enseñanzas, Dios está con todo esto que está sucediendo, está purificando a su pueblo. Dios quiere hacer de sí un pueblo propio, puro y celoso de buenas obras. Mire, las iglesias de la apostasía se han cerrado. Es un favor que ha hecho Dios con la humanidad, porque no quiere que la gente se perezca. La gente se está condenando por estar en iglesias falsas. Es más, déjeme decirle que la gente que está en las iglesias se va más fácilmente a un infierno por estar en iglesias diferentes donde pervierten y tuercen el evangelio, y se está perdiendo más gente en las iglesias que en los mismos bares y en los mismos antros. ¿Por qué? Porque mi pueblo fue destruido, como dice el profeta Oseas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí esa es la cita? Amén. Oseas 4:6, ¿ok? Me la confirma cualquier cosa. Si de pronto es al revés, ¿ok? Entonces, misericordioso, Salmo 103:8, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Dios está enojado? Sí que está enojado. Amén que sí. Por eso hay que pedirle: Señor, ten misericordia. Ahora, Él va a detener su ira cuando Él lo determine. Amén. No ha hecho con nosotros, dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Miremos qué dice Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7. Gloria al nombre de Jesús. Miqueas capítulo 7, 18. Dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Hermanos, Dios es amor. Gloria a Dios que sí. Pero recordemos que Deuteronomio capítulo 4, 24 dice que Dios es fuego consumidor también. Es un Dios celoso.
¿Ok? Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira esta esperanza que habla Dios, esta promesa tan hermosa. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Miremos qué dice Isaías 43. Y de ahí pasamos un momento a Isaías 44. Isaías 43. Ya les confirmo el versículo. Listo. Versículo 25. Dice el Señor así: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios es clemente, es misericordioso. Amén. Más adelante, Isaías 44, versículo, a ver, 22. Sí. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Hermanos, Dios no quiere, como dice en 2 de Pedro 3:9, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande. Yo ya aprendí algo nuevo de un hermano, y es lo siguiente: ¿Dios ha permitido esta plaga? Sí. Pero Dios podía haber mandado una plaga o una pandemia que la gente muriera fulminada de una, sin oportunidad de arrepentirse. Pero Dios, siendo clemente, misericordioso, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos, la gente con este COVID-19, la gente agoniza lentamente. La gente no se muere de una. O sea que esto le da tiempo a la gente que se arrepienta, mis hermanos. ¿Me hago entender? Amén. Esto da la oportunidad a la gente de que la gente vuelva sus ojos a Dios, aún en su lecho de muerte. Imagínate la desesperación de la gente no pudiendo respirar, y tienen que pagar millonadas de pesos o de dólares por un aparato que le permita respirar, y que son escasos, cuando Dios nos ha entregado el aire, que aún es gratis. Y aún así no le damos gracias a Dios. Aún así somos malagradecidos con Él. Mis hermanos, Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Miren nomás la historia del hijo pródigo. El padre fue movido a misericordia y vio a su hijo que venía de lejos, corrió y lo abrazó, porque la sociedad lo iba a apedrear, lo iba a justiciar, porque era el hijo de un noble y había hecho mal en haberse ido a vivir perdidamente. Pero su padre fue movido a misericordia, asió de él, lo abrazó, le besó y le dijo: hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Ok? Lo recogió, lo adoptó otra vez, le hizo fiesta. Así es Dios, mis hermanos, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Gloria al Señor. Amén. Un Dios misericordioso, un Dios clemente, un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Éxodo 34, 6, 7. Ahí también lo dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Quiero que me acompañen, por favor.
Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Amén. Amén. Por eso esta gente, mis hermanos, está muriendo y está teniendo la oportunidad de arrepentirse. Cosa diferente de pronto que alguien le dio un infarto y no alcanzó a arrepentirse, o sufrió un accidente trágico y falleció inmediatamente allí. Pero mira, mis hermanos, se está muriendo mucha gente así. Pero reflexionemos, quizás no muchos se están perdiendo. Tiene que ser la persona muy dura de corazón, ¿ya?, para decir: Dios, tú eres el culpable, no quiero saber nada de ti. Se murió sin Dios. De que los hay, los hay. Muchos quizás se estén yendo para el infierno. Pero la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. Quizás Dios está llevando a esta gente, mis hermanos, porque quizás vengan pruebas más fuertes que quizás no la puedan resistir. Dios es el que decide quién vive y quién muere. Como dice en Deuteronomio, capítulo, recuerdo, 32-39, me corrigen por favor. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32-39. Dice: ved ahora que yo soy. Deuteronomio capítulo 32-39. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Ven? Dios es el que decide. ¿Ven? Yo me he quedado aterrado, hermanos. Hay viejitos o ancianos, gente grande ya, de 106 años, de 103 años, que han sobrevivido al coronavirus. Amén. Pero hay jóvenes, mis hermanos, que misteriosamente no resistieron y se fueron. Muchos mueren porque tienen una enfermedad de base y se complica esto con una fibrosis pulmonar. Ya, los pulmones se llenan de líquido, y más si aún la persona es fumadora o tiene hipertensión arterial o cualquier problema, o toma trago, en fin, son más propensos a irse rápido. Pero se ha muerto gente, mis hermanos, sana. Esto es lo más tremendo, porque Dios hace morir y Él hace vivir. Amén. Amén. Yo hiero y yo sano, dice el Señor. Él está determinando en estos momentos quién vive y quién muere. Así de sencillo. ¿Ok? Zacarías capítulo 1 versículo 3. Zacarías capítulo 1 versículo 3. Dice: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Amén. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Esta es la oportunidad de que muchos impíos dejen su camino, hagan un alto en sus caminos. Y como dice Jeremías capítulo 6:16, paraos en los caminos y mirad. Considera cómo estás caminando delante de Dios. Considera a qué iglesia estás asistiendo. ¿Cómo son tus obras delante de Dios? Porque Jesús dice en Apocalipsis capítulo 2 y 3, a cada una de las iglesias de Asia Menor le dice: yo conozco tus obras. Dios conoce todo, mis hermanos. Conoce nuestros pensamientos. Aún antes que salga la palabra por tus labios, por tu boca, he aquí ya Jehová la sabe toda. Amén. A Dios no podemos engañarlo. Él está al tanto de todo, mis hermanos. Entonces los impíos tienen que aprovechar estos momentos para volverse a Dios, para arrepentirse, porque Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío viva, que el impío se arrepienta, que el impío busque a Dios mientras pueda ser hallado, y que le llamen tanto que está cercano.
Y dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, al de la sana doctrina, del de la senda antigua, el que no cambia, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén. En Romanos capítulo 9, versículo 15, dice: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mucha gente se ha ido en estos tiempos. Mucha gente, miles de personas en Estados Unidos. Es que alcances a imaginar, mis hermanos, alcances a imaginar que en un día mueran 2.100 personas, 1.700 personas. Es que nomás imagínense 600 personas que mueran en un día. Mírense nomás en Ecuador, aquí nomás lo que está pasando en Guayaquil. Miren de muertos en las calles, cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 25 del 31 al 33. Cadáveres tirados, como dice la Biblia, como estiércol, sin quien los llore, sin quien los lamente, sin quien pueda endecharlos, sin poder ser velados por sus parientes o llorados, que eso es endechar, sin poder ser enterrados, botándolos así como basura, como estiércol en la calle, como dice el profeta Jeremías. Esto es sin precedentes, mis hermanos, y en muchos países está pasando. Miren nomás en Italia, tanta gente que ha muerto, tanta maldad, tanta idolatría. En España, países que hasta hace poco tiempo celebraban festivales alusivos al LGTB, gente casi desnuda, burlándose de Dios. Por ahí la gente de Netflix hasta sacó una película de Jesús gay, burlándose de las cosas de Dios, de la Biblia, de Jesús mismo, de Dios. Dios no se podía quedar, mis hermanos, con los brazos cruzados, porque Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la ira de Dios, dice la Escritura, es derramada desde el cielo a los hombres, como dice Romanos. Amén. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda inmoralidad, contra toda perversión sexual y contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, que van en contra de la justicia de la palabra de Dios, que se burlan de la palabra de Dios. Países que hasta hace meses estaban legalizando el aborto son los países más afectados. Guayaquil, Ecuador, España, Estados Unidos, donde han sacado el evangelio de las aulas escolares, de las universidades, de las instituciones de penitencia correccionales. Pues impresionante, mis hermanos. Aunque todas las personas han pecado y pecan, porque eso está en el corazón del hombre. El hombre es malvado, es perverso, ¿ya? Solamente cuando el hombre se convierta a Dios, su corazón cambia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés capítulo 7:20, me acuerdo en este momento. Eclesiastés capítulo 7:20 dice que no hay hombre justo sobre la tierra que no peque y haga el mal. No hay uno solo, dicen Romanos. Dicen Hechos. No hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Cada cual se apartó por su camino. Todos se desviaron a una. Apunte la cita de Hechos, capítulo 4. Vamos a ver si es esa. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Ok? Pero hay una parte que dice que todos se desviaron a uno. Está en Hechos, se me escapa en el momento, pero bueno. Hechos... Bueno, se me escapa en el momento. Creo que es Hechos 3. Bueno, se me escapa en el momento, pero se las debo. Pero ya saben a cuál me refiero. ¿Amén? De hecho, en Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La gente ama el pecado. De hecho, el primer mensaje de Jesucristo en Marcos 1:15 fue: así que arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Creer en el Evangelio. Amén. Si encontraron la cita, por favor. No, hecho no. Es Romanos. Estaba lejitos. Ajá. Romanos 3. Casi que no. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Ok? Así que, mis hermanos, así está el hombre hoy día. Y como lo dice también en Proverbios capítulo 1, del 20 al 32. Ahí lo dice claramente, lo leímos la semana anterior. Ahí se lo dejo para que lo lean. La gente no quiere saber de Dios. Leamos solamente el versículo 20, Proverbios. Gloria a Dios. Capítulo 1. Versículo 23. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero para esto, mis hermanos, hay que arrepentirse. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle en tanto que está cercano. Mis hermanos, la historia se repite una vez más. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino sobre aquella sociedad cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento de ellos, de sus corazones, porque del corazón salen los buenos pensamientos y los malos, y todo designio del corazón de ellos era continuamente inclinado al mal. ¿Ok? Era continuamente inclinado al mal. Esa es la sociedad de aquellos días. Una sociedad corrupta, una sociedad alejada de los designios del Eterno, una sociedad pervertida, descarrilada, desviada. Cada día la gente, en vez de arrepentirse, se degradaba. Todo designio del corazón de esa gente prediluviana era continuamente inclinado hacia el mal. Génesis capítulo 6,
versículo 5. Un riesgo que toman las personas que rechazan el misericordioso llamado de Dios, porque Dios llama al arrepentimiento. De una u otra forma habla Dios, pero el hombre no entiende. Y un riesgo que toman estas personas que rechazan el llamado de Dios en sus corazones es que el corazón de estas personas, cada vez que pasa el tiempo y no se arrepienten, ese corazón se cauteriza, ese corazón se endurece. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 2 versículo 5, quiero que me acompañen. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: por la dureza de tu corazón, amén, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios. Volvemos a leerlo. Romanos capítulo 2, 5 dice: por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Mira, por la dureza del corazón y por el corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de Dios y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice también en el versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego o el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque para Dios, mis hermanos, no hay acepción de personas. Sea lo que sea, la Biblia dice: porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué sembró la sociedad prediluviana? Maldad, violencia, corrupción, fornicación, adulterio, violencia, asesinatos, homicidios, aberraciones sexuales. Quisieron provocar la ira de Dios. ¿Qué ha pasado en estos tiempos igual? También lo mismo. Lo mismo. Esto es lo que la sociedad ha sembrado en estos tiempos. Que se desate la ira de Dios sobre toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la verdad y la justicia de Dios. La primera vez, mis hermanos, que Dios llevó a cabo su juicio en la tierra, lo hizo con un gran diluvio en agua, lo que conocemos como el diluvio universal, ya lo sabemos. Y en este evento de castigo sobre la humanidad, todavía, mis hermanos, estaba la misericordia de Dios. Dios, para enviar primero un juicio, lo envía en agua, ya lo envió. Y Dios prometió no volver a destruir la humanidad en agua, pero no dijo que con fuego, no. Vemos el segundo ejemplo. Sodoma y Gomorra siguieron la misma línea. Aberración, eran ciudades muy prósperas, para el mundo muy bendecidas, porque es que el diablo también bendice para sacarte de la verdadera bendición. ¿Y qué pasó? Gente olvidada de Dios. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y por cuanto desechaste la ley de Jehová tu Dios, yo también te deseché. Dios desechó estas ciudades, mis hermanos. Y mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Porque la gente no quiere conocer de Dios hoy día. La gente no quiere arrepentirse. La gente ha endurecido su corazón. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas en la luz. Por eso a la gente del mundo le estorba el evangelio. Le molesta que le hablen de Dios. Tienen los oídos, como dice el profeta Jeremías en Jeremías 6:10, sus oídos están incircuncisos. No aman la palabra de Dios. No quieren oír la voz de Dios.
Por eso el profeta dice: ¿a quién hablaré y a quién amonestaré para que oigan? He aquí que tienen sus oídos incircuncisos, ¿ok? Y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les da vergüenza, les da pena, se avergüenzan y no la aman. Y Jesús dijo que el que se avergüence de mí, de mis palabras, yo me avergonzaré de él en el día del juicio, delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. Y el que me confiese, yo lo confesaré a él delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Señor, amén. Amén. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. La próxima vez, mis hermanos, que Dios castigue a la humanidad será luego del regreso de Cristo en su segunda venida, y esto lo hará con fuego, mis hermanos. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 66, 15, dice: porque he aquí que Jehová viene con fuego. Oigan lo que dice: he aquí que Jehová viene con fuego. Hermano, Dios es fuego consumidor, Dios es celoso. Deuteronomio capítulo 24, 4. Dios es lento para la ira, sí. Esto quiere decir que se aira, pero es grande, es amplio en misericordia, es clemente. Pero cuando la maldad sobrepasa los límites de Dios, Dios viene con fuego. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Isaías capítulo 66, 15. Y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Juicio. Porque Jehová juzgará con fuego, y la palabra fuego es la misma palabra prueba, y el 2020 es un año de prueba para la humanidad, es un año totalmente apocalíptico, donde Dios está pasando por una tremenda prueba a esta humanidad. El número 4 y el 400 son números de prueba. Y recordemos, vale la pena recordarlo, decirlo una vez más, para que le quede claro y para que no quede la menor duda. 40 días, óigase bien, y 40 noches llovió sobre la tierra, sobre toda aquella sociedad y suciedad prediluviana. 40 días y 40 noches. El agua subió y se demoró en bajar 150 días. O sea que Noé con su familia estuvieron encerrados, en cuarentenados, ¿cuánto tiempo? 150 días, casi un año. Casi un año, medio año, un pedacito. 400 años estuvo el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel cautivo en Egipto. 430 años más específicamente. Prueba. ¿Y para qué los llevó Dios al desierto? Para probarlos, para ver qué había en el corazón de ellos, para hacerles bien, para postre, como dice en Deuteronomio 8, hacerles bien. Amén. 40 años estuvo el pueblo de Israel luego que sale de Egipto con la mano poderosa de Dios, luego de las 10 plagas. Como eran un pueblo de duro corazón, de dura cerviz, y dudaban de Dios viendo los milagros, las señales, las proezas, las maravillas, entonces tuvieron que dar vueltas, durante 40 años y hacer 42 campamentos ahí en el desierto. 40 años en el desierto, prueba. 40 días y 40 noches Jesús fue al desierto, llevado por el Espíritu Santo para ser probado, para ser tentado por el diablo. 40 días y 40 noches. Vemos entonces que el número 40 es un número de prueba. Y estamos en el año 2020. Suma 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Ahí está. 2020
40. El año de la prueba. Y mire la prueba que estamos pasando toda la humanidad. Tremenda prueba. Bendito sea el nombre de Cristo, que la iglesia de Cristo tenemos paz en medio de la tormenta. Amén. Porque sin Cristo, mis hermanos, esto sería una desesperación. Escuchar las noticias y ver tanta cantidad de gente que está muriendo, yo creo que esto personalmente no lo podría sobrellevar, porque me estaría angustiado, lleno de temor. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuándo me tocará a mí, a mi familia? Pero Jesús dijo: no os turbéis. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Amén. Gloria al Señor. Juan 16, 33. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así lo dijo el maestro. Amén. Aleluya. Y en Juan 16, 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor. Y estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Por eso Juan capítulo 14 versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. Amén. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, allá en la nueva Jerusalén, en el cielo, Amén. muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Miren lo que dice el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué están ustedes tan tranquilos? Porque el príncipe de paz mora en mi corazón. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria Y al ese Señor. príncipe de paz promete evacuarnos, sacarnos de esta sociedad, de esta humanidad que cada día se está degradando más, mis hermanos. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Isaías 66:15 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos, para descargar su ira con furor y su reprensión en llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, o sea, es decir, con muerte. Y los muertos de Jehová, así como dice la profecía de Jeremías capítulo 25, versículos 32 y 33, los muertos de Jehová serán multiplicados. Y leamos una vez más Jeremías. Así seamos reiterativos en esto, pero quiero que esto quede claro, mis hermanos. Jeremías 25, 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Pero leámoslo desde el 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la carne. Mire, Él es juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Amén. La tempestad en el diluvio duró ¿cuánto tiempo? 40 días lloviendo. Llevamos una tempestad aquí solamente de un mes largo. La tempestad en China duró 4 meses y aún hay como brote otra vez. Quiere como levantarse el brote, y por ahí se está desatando otro virus que es el antivirus, pero ese no es como tan mortal. Ese no va a tender a propagarse como pandemia, como es el COVID-19, no.
Esto lo transmiten las ratas, con la saliva, con la materia fecal o con la orina. Producen falla renal y falla pulmonar, pero es más fácil de controlar. No se va a extender como pandemia. ¿Ok? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 32. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y caerán los muertos de Jehová. Mira que dice otra vez. Y caerán, ¿quiénes? Los muertos de Jehová, porque Él decide quién vive y quién muere. Así de sencillo, hermanos. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, o sea, no se llorarán, no se lamentarán, no se velarán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Y aquí el profeta Isaías, en Isaías 66, 16, dice: porque Jehová juzgará con fuego y con espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Isaías capítulo 13, versículo 5 dice: he aquí que Jehová viene, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Amén. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Ante Dios, mis hermanos, ha aguantado mucho. Y es de decirle, mis hermanos, sinceramente, el hombre es muy descarado y muy infiel, muy malagradecido. Esa es la condición del hombre delante de un Dios que es tan bueno, que es tan santo y tan puro. Isaías 26, 20, 21, un versículo muy conocido por todos, muy conocido en estos tiempos, que estarán dando otra interpretación para que la gente quede en cuarentena, pero no es la aplicación. La aplicación es que nos habla de un arrebatamiento. Amén. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Pueblo mío, la iglesia, entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Ahí está también. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Zacarías capítulo 13, versículo 8. Ya lo hemos predicado hasta la saciedad, pero vale la pena volverlo a leer. Versículo 8 y 9. Zacarías 13, 8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. Las 2/3 partes de la tierra serán cortadas en ella. Es decir, que de cada 6 habitantes de la tierra, 4 tendrán la muerte segura, mas la 1/3 parte quedará en ella. Eso es lo que significa. Versículo 9: y meteré en el fuego la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, hablando del pueblo de Dios, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. También aplica para el tiempo de tribulación, que el pueblo de Israel va a invocar el nombre de Jesús, el Salmo 122. Amén. Y Dios va a librar a su pueblo de Israel, lo va a proteger en medio de la tribulación. Mis hermanos, Dios o el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, mis hermanos, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, pero sí que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El día del Señor, mis hermanos, vendrá como ladrón en la noche. Amén. Sorpresivamente, inesperadamente, cuando nadie lo está esperando. Dice: en el cual, porque en ese día los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser quemadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y estos elementos, los átomos, y juntamente con los cielos y las cosas que están creadas en la tierra, estremeciéndose, mis hermanos, van a ser deshechas, y los elementos ardiendo se fundirán. Amén. Hermanos, Cristo vendrá inesperadamente cuando nadie lo espera. La advertencia de Lucas 17:26 que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y Mateo capítulo 24, 37 al 39 que nos habla de los días de Noé, haciendo el paralelismo cómo fue la sociedad prediluviana y cómo fue la sociedad en los tiempos de Lot, en la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La advertencia que Dios nos da en estos ejemplos bíblicos que sucedieron es que cuando Cristo regrese, mis hermanos, cuando Cristo arrebate a su pueblo, a su amada iglesia, la gran mayoría de personas no estarán esperando a Jesús. La gente estará bebiendo, estará comiendo, estará casándose, dándose en casamiento, estará enfocada en sus placeres, en sus diversiones, en sus egolatrías, en sus rutinas diarias. Estará la gente ocupada en sus estudios, en sus trabajos, pasando tiempo con todas las cosas menos con Dios, y sin la conciencia y sin el saber de que estamos viviendo tiempos peligrosos, y de que esto, mis hermanos, son momentos premios, es el principio de dolores, momentos premios antes del arrebatamiento de la iglesia, como Jesús enseñó, el principio de dolores. Y así como la tierra está gimiendo también a una, amén, como la mujer encinta cuando se acerca a su alumbramiento, así también nosotros, los hijos de Dios, gemimos dentro de nosotros, esperando prontamente la redención y la adopción de nuestro cuerpo. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Dios arrebatará a un pueblo santo de la tierra. Amén. Los muertos en Cristo subirán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Así que alentados los unos a los otros, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el que ha de venir vendrá, y de seguro no tardará. Él vendrá y cogerá a la iglesia como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y allí estaremos seguros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3:10, ya lo leímos. Apocalipsis 16:15 nos dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Amén. Inesperadamente. He aquí vengo como ladrón. Isaías capítulo 22:12 al 14 dice: por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir silicio. Amén. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así como las personas, mis hermanos, en los tiempos de Noé ignoraban la advertencia de Noé que les predicaba a
acerca de cosas que nunca habían sucedido en la tierra. Así mismo la gente en estos tiempos está ignorando las advertencias de Dios respecto a su venida y están rechazando los justos caminos de Dios. Hay un gran paralelismo entre los días de Noé y Lot en nuestros días. La mayoría de personas no están esperando a Cristo. Amén. Mateo capítulo 24, 44. La gente no entiende, mis hermanos, porque dice Mateo 24, 39 que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 44 de Mateo 24 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De Noé, el profeta de Dios, probablemente la gente se reía, se burlaba, y Noé era ridiculizado por predicar justicia. Segunda de Pedro 2:5 dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La Biblia, mis hermanos, revela que para el final de los tiempos, antes del regreso de Cristo, las personas de igual forma ignorarán las advertencias y el llamado al arrepentimiento. Muchos van a decir: estos pastores son terroristas espirituales, están asustando a la gente, están metiendo terrorismo espiritual. Hermanos, lo que estamos haciendo es predicar profecía bíblica. Amén. Las personas en estos tiempos están tan entretenidas en sus cosas cotidianas que muchos no tienen tiempo para buscar de Dios. El apóstol Pablo dice, sabiendo primero esto, que en los posteros tiempos vendrán burladores según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como lo confirma 2 de Pedro capítulo 3, 4. Jesús añadió y dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. De repente vendrá el arrebatamiento, y como un lazo vendrá la tribulación y la ira de Dios. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que sobrevendrán a la tierra, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Recordemos una vez más, ya para finalizar, que en los tiempos de Noé, Dios le dio a toda esa sociedad 120 años para que esa sociedad prediluviana se arrepintiera. ¿Qué pasó? No lo hicieron. Fueron anegados en agua. De hecho, ese es el primer bautismo, donde Dios sepultó toda aquella humanidad pecaminosa de aquel entonces. A los habitantes de la ciudad de Sodoma y de Gomorra, Dios les dio 24 horas para que se arrepintieran. Tampoco, mis hermanos, no quisieron arrepentirse. Llovió fuego y azufre y los consumió a todos. En estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo tiempos de gracia, desde que Cristo muere en la cruz y dice consumado es, y abre esa puerta de la gracia que sigue abierta hasta el día de hoy, Dios nos ha dado 2020 años esperando que el hombre se arrepienta, y una gran minoría de personas ha sido atenta a ese llamado. Pero muchos, igual que en los tiempos de Noé, igual que en los tiempos de Lot, no atendieron el llamado de Dios. Dios nos ha dado 20 siglos, más de 2000 años, y el hombre no quiere arrepentirse. ¿Será que captará Dios su atención antes de este acontecimiento? Antes de que ocurra el arrebatamiento. ¿Logrará capturar o llamar la atención de la gente para que venga y se arrepienten? Quizás nos arrepentiremos de nuestros pecados y nos volveremos a Dios. Hermano, Dios en la Biblia habla de una puerta estrecha
y de una puerta amplia. Nos habla de una parte que se va para el cielo o que entra a las bodas y otra parte que se queda. Uno será tomado, el otro será dejado. Entra por la puerta estrecha, que es el camino a la vida, porque ancha y espaciosa es la puerta y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan y entran por ella a una eternidad sin Dios. Son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Dios habla en la Biblia que Dios tiene un pequeño remanente. Un pequeño remanente es una pequeña manada que se guarda, que cree a las promesas de Jesús. Por ese pequeño remanente en todo el mundo viene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lucas 18:8 dice: os digo que pronto les hará justicia. ¿Será que cuando Cristo regrese hallará justicia en la tierra? Cuando muchas personas le han dado la espalda a Él, muchas personas se aferran a una religión vana que no salva, a una religión pagana, idolátrica y embustera, y les incomoda que les hable el Evangelio. Porque usted le dice algo de Cristo, no se ofenden. Tú le comentas algo, le dices algo contra él, contra la Virgencita o contra el Papa, y ahí sí que se enojan, porque aman más la tradición. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está apartado de mí, siguiendo como mandamientos enseñanzas y doctrinas de hombres. Dios ha abierto esa puerta, pero no todos van a ingresar. Jesús dijo en Mateo capítulo 24:36: del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En Marcos capítulo 13:32 dice que ni aun el Hijo sabe, sino solamente el Padre. Pero hay que entender que Jesús, cuando dijo esto, lo dijo como humano. Aún no había sido glorificado, no había ascendido al cielo. Pero Jesús, ya resucitado, se le manifiesta a los apóstoles y les dice: he aquí, yo vengo pronto. Les está hablando Jesús, porque Jesús en estos momentos, hermanos, ya sabe el día y ya sabe la hora de su pronta venida. Apocalipsis capítulo 3:11, apunta estas citas finales. En Apocalipsis capítulo 3:11 dice: he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 16:15 dice: he aquí que vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y descubran su vergüenza. Apocalipsis capítulo 22:7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Él dice: he aquí, vengo pronto. Él ya sabe. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termino con este versículo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y la guardan. Bienaventurado quiere decir 7 veces dichoso o 7 veces bendecido. ¿Y quién es ese? El que lee. Es un bienaventurado, es un dichoso, es un bendecido. 7 veces.
y los que oyen, porque la fe viene por el oír, y por el oír viene la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dijo Jesús en Juan capítulo 15:3, por la palabra que os he hablado. Así que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y la guardan. Y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Y ahora sí, mis hermanos, está más cerca. Está más cerca. Esto lo dijo Juan hace casi 2000 años. Hace casi 2000 años. Porque este libro se escribió más o menos en el año 96 después de Cristo. Hace casi 2000 años Dios le dice a Juan, porque el tiempo está cerca. Jesús ya sabe, mis hermanos, el día del arrebatamiento. Él ya sabe la fecha y la hora. Él no nos dice el tiempo ni la fecha, porque si no la gente sería tan descarada que pecaría con cronómetro en mano y calcularía, bueno, alcanzo a hacer esto, a hacer aquello, y faltando 5 minutos me arrepiento y me voy para el cielo. Por eso nos dice, velad, velad y orad. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, muchas gracias, Señor. Gracias por tu eterno amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio y la honra que me das de servirte, de predicar tu bendita palabra y exponerla a mis hermanos, Señor. Quiero pedirte que esta palabra, Señor, llene a tu pueblo de fortalecimiento, de gracia. Porque esta palabra, Señor, todo lo que nos habla acerca de la profecía bíblica y acerca de tu pronta venida, esto nos mantiene despiertos, alertas. Nos ayuda a orar, a consagrarnos, a vivir en santidad, en obediencia, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Porque tú vienes pronto y vendrás como ladrón en la noche, Señor. Padre, ayúdanos a estar preparados para ese día. Amén. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles en medio de una generación maligna y perversa, en la cual somos luminares de Cristo, somos la sal y somos la luz de esta tierra, Señor. Ayúdanos a ser esa sal y esa luz en medio de las tinieblas, Señor, y predicar a los 4 vientos que tú vienes pronto. Amén. Señalarle al pueblo su rebelión, Señor, y a este pueblo su pecado, Señor, porque tú vienes por una iglesia santa, Señor, una iglesia arrepentida, una iglesia preparada, sin mancha y sin arrugas, Señor. Gracias, bendito Dios, y por favor, límpianos con tu preciosa sangre. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Si hemos pecado contra ti, Señor, límpianos. Si hemos guardado algo en nuestro corazón contra otro hermano, Señor, perdónanos, Señor. Y de la manera que tú nos perdonaste, Señor, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a mirar como tú miras, Señor. Y ayúdanos a sentir como tú sientes, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a ser esa iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Gracias, bendito Dios, y por favor tennos por dignos de tu llamamiento santo, de entrar en tu presencia y ser sensibles al sonido de la trompeta final y poder escuchar tu voz y ser levantados en los aires cuando tú lo determines, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor.